ARC, Agencia Radiofónica de Comunicación. Y ahora que nos escuchan, apuntes sobre feminismo. La Ley de Educación Sexual Integral, número 26.150, tiene como objetivo garantizar que los y las estudiantes reciban educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de todo el país. Para conocer lo que implica trabajar educación sexual integral en una institución educativa, conversamos con el profesor Pablo Álvarez Miorelli. Soy docente de la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario, trabajo en las áreas de comunicación y ciencias sociales, integro un proyecto de formación docente en un seminario orientado más que nada al recorrido de educación sexual integral desde las experiencias pedagógicas. El primer golpe, o en términos más de Freire, la primera interpelación política hacia nuestro, o al menos hacia mi quehacer pedagógico, fue un taller de sensibilización para padres. En el primer taller de sensibilización habíamos armado un PowerPoint, todos los marcos teóricos, pero me va a perseguir por siempre. A media mañana, después de todo armado, con equipo de audio, proyector, la compu, tarjetas, y haber desarrollado cuestiones que tienen que ver con prevención de abuso, con lo que significaba educación sexual integral, se levanta una de las mamás y dice, entonces mi hija está siendo abusada. Fue como el golpe que me dejó pegado al pizarrón. Una cosa es el marco teórico, uno lo tiene muy claro, y otra cosa es cuando eso en algún momento debe hacer un paso hacia lo que realmente es el trabajo con el conocimiento. ¿Por qué la escuela debe brindar conocimientos sobre educación sexual desde una perspectiva integral? Responde el profesor Álvarez Miorelli. La educación es un derecho humano fundante garantido por la Constitución Nacional. Por lo tanto, los decisores y gestores pedagógicos somos funcionarios públicos. Tenemos que dar respuesta a lo que dice el Estado. Tenemos la obligación de hacerlo, eso por un lado. Es un derecho para el estudiante. Para los educadores es una obligación, pero es un derecho para el estudiante que es un avance en términos, sobre todo en los últimos, a la década anterior, donde hubo 12 años de conquista de derechos, ley de matrimonio igualitario, ley de protección integral del niño, niña y adolescente, de infancias y juventudes, la ley de identidad de género. Bueno, todas esas conquistas que han sido arranque de derechos para distintos sectores, la escuela debe existencialmente darle cabida. Y si no lo hace, está incumpliendo la ley. ¿Qué significó para la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral? Pablo Álvarez Miorelli, soy docente de la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario. En lo que ha sido el recorrido de la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario, hubo un grupo de docentes que tuvieron bien claro lo político. Digo, lo político como posibilidad, como dimensión de la posibilidad concreta de hacer algo pedagógico. Había un contexto que lo permitía, un marco jurídico muy amplio, se había instalado un fuerte debate sumamente democrático y que daba la labor hacia el interior de las escuelas. Fue ese momento lo que nos permitió trabajar algunas cuestiones, como el bachillerato en cooperativismo, que está muy vinculado a la ESI en términos epistemológicos. A ver, esto de poder pensar con el otro, de resignificar lo diverso, de hacerlo visible, y en términos de economía social, lo cooperativo es la figura por excelencia que permite hacer esta especie de transposición entre la ESI y la dimensión de la economía. Nunca hemos tenido problemas con la familia o con el entorno de la escuela. Siempre se planteó bien claro que educación sexual integral es parte de la propuesta pedagógica. Se le habla cara a cara a los papás, se muestra qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con quiénes. Hay un acuerdo pedagógico absolutamente claro y que eso permite que el proyecto avance, porque tenemos el apoyo de la familia, que ha sido fundamental para que esto avance.
La educación sexual integral debe trabajarse de manera transversal en los distintos espacios curriculares. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se logra? El profesor Miorelli nos comenta su experiencia pedagógica. Pensar la transversalidad de los contenidos implica que todos los espacios curriculares aborden ESI sin correrse de los diseños curriculares. Yo no voy a dejar de dar matemáticas para abordar ESI, pero sí cuando nosotros trabajamos prevención, trabajamos con datos concretos. Entonces aparece estadística, cálculo numérico, geometría, datos concretos que después se trasladan a geografía para hacer mapeos, para hacer lecturas de mapas. Empezamos a abrir el panorama pedagógico y no queda ningún espacio curricular en el cual nosotros no podamos abordarlo. Nosotros, particularmente como Escuela Secundaria del Bicentenario, nos inclinamos por esta experiencia, inclusive de aprendizaje para nosotros, no en contra de lo que dice la ley, pero sí a partir de lo que tenemos. No tenemos horas para asignar el espacio ESI. Bueno, pero ESI hay que trabajarlo, porque las urgencias están. Nuestros estudiantes tienen el derecho a saber y nosotros la obligación de garantizar que ese saber llegue. Tenemos acuerdo firmado con Centro de Atención Primaria de la Salud Malvinas Argentinas. Entonces, habilitamos los espacios pedagógicos y ellos traen los recursos. Y es la mirada que aparte aporta el médico, que aporta la ginecóloga, que aporta la enfermera, que nosotros no tenemos, que no tenemos por qué tenerla porque no es nuestro campo. Sí tenemos que tener la apertura, sobre todo política, para espacios pedagógicos que sean mucho más ricos que los que nosotros por sí solo podríamos brindar. Tenemos convenios con el Centro de Atención Primaria Hermanas Catalina, con la Escuela Técnica 21, con la Escuela Lomas del Mirador, y el otro acuerdo fue con la Unidad Educativa número 10 Pequitas. Por primera vez hicimos una articulación internivel donde trabajamos Unidad Educativa Primaria con sexto y nosotros con cuarto, quinto y sexto, donde pudimos articular con un contenido de ESI que es de construcción de los estereotipos de género en los 3 niveles. La educación sexual integral surge de la ley sancionada en 2006, que establece que las escuelas de todo el país deben hacerse cargo de garantizar a todo el estudiantado el derecho a recibir educación sexual. La resolución número 340 de 2018 del Consejo Federal de Educación establece que sus ejes son el cuidado del cuerpo, el enfoque de derechos, el valor de la afectividad, el respeto a la diversidad y la igualdad de género. Pablo Álvarez Miorelli, profesor de la Escuela Secundaria del Bicentenario número 75 de Paraná. No tenemos hoy altos índices de embarazos infantojuveniles. Aplicamos 4 veces en estos 10 años protocolo de abuso. De hecho, se lograron condenas. Tenemos una relación muy fluida con el Ministerio Público, con las defensorías, con el CONAF, y hemos bajado notablemente. Cuando empezamos el proyecto teníamos 25 jóvenes en situación de embarazo y solamente era de primero a tercero, y hoy tenemos 4. Esto de repensar los proyectos de maternidades y paternidades juveniles, correrse, que no es responsabilidad del niño, niña, adolescente, sino es responsabilidad de que los adultos habilitemos los espacios de formación para que ese niño en algún momento pueda tomar decisiones más autónomas, si se quiere. Todo esto hemos registrado por actas institucionales, no para burocratizar, sino con esto de pensar la gestión educativa, de correrse de ese lugar de la gestión burocratizante, casi empresarial, pero sí esto de poder dejar registros. Por una cuestión obvia, pensado sobre todo en la fuerte movilidad que hay en el nivel medio, sobre todo en la docencia entrerriana, donde hasta que uno no titulariza o no logra concentrar horas, se pasa de escuela en escuela, pensando en que, en algún momento alguien se va, queda historizado, institucionalmente se hicieron determinadas actividades y con determinados propósitos. El que llegue hoy sabe que hay una historia con errores, con aciertos, pero que está registrada, que puede ser cuestionable, debatible, por supuesto, pero que sabe que hay un lugar desde el que partir. Pablo Álvarez Miorelli, soy docente de la Escuela Secundaria número 75 del Bicentenario. Una de las dimensiones que habría que celebrar dentro del sistema político han sido los avances que desde 2001, con la ley Rodman acá en la provincia, la ley de educación sexual de la provincia, que es pionera,
después vinieron las leyes nacionales, ha sido el avance en conquistas de derechos. La Ley de Educación Sexual Integral de Nación nace en un contexto histórico dentro de esa lógica de arranques y de conquistas de derechos. Como falencias podrían señalarse algunas muy puntuales, sobre todo en la implementación. Para hacer una medida, una valoración crítica, hay que hacerlo necesariamente dentro de los contextos sociohistóricos en los cuales esa medida se implementa. Y los contextos fueron esos, arranques de derechos. www.arcdigital.blogspot.com Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.